otros modelos, no en 5 años o en 6 años ir a 4, estar en 4 o en 3. Es el chapulinismo, no el que hagan una carrera política seria. Pero sin embargo, si se permite, bueno, pues lo haces. O sea, si el modelo electoral es tan deficiente que te permite hacerlo, pues lo haces, ¿no? No estás cayendo en ninguna ilegalidad. Aunque esto no tiene una buena imagen social, inclusive los mismos chapulines lo critican, los que saltan de una regiduría a una diputación local, después quieren una diputación federal, están en contra. Pues según donde estén, si están saltando o ya están abajo, según el momento. Esto es un libertinaje, es un cotorreo ya, por favor. Dos elementos que yo quisiera destacar sobre esta exposición que se ha venido haciendo por parte de ustedes. Uno, sobre la degradación que han tenido tanto los partidos como el número de candidatos, el número de diputados, en este caso, claro, 500. Y esto es lamentable y habría que tomarlo en consideración de manera muy puntual, muy cercana, porque esto surgió como una necesidad democrática en el país, surgió como una necesidad incluso de rescatar políticamente en el país a partir del 68 y toda esta circunstancia que se vive en la época de Luis Echeverría y continuada con José López Portillo, que se presenta la gran necesidad de una gran reforma de Estado, que inicia con la apertura democrática y luego la reforma de Estado, que da pie y paso al registro de todos los partidos políticos y el incremento en el número de diputados. Esto obviamente, incluso quiero anotar con la necesidad de abatir el abstencionismo, que en aquella época, estamos hablando del 70, 70 y finales tantos, 77, 76. Era del 34%. Después de la gran reforma política, aparejado con la reforma electoral, la famosa Lope, se presenta, el abstencionismo era del 35, 36 en aquella época. Inmediatamente después de los registro de partidos políticos, incremento de diputados, incrementa el abstencionismo al 42%. Asunto grave, porque quiere decir que esta solución, esta apertura, efectivamente no dio una solución directa a abatir el abstencionismo. Y ya se calificaba de grave con el 40%. Ahorita casi va un 75% más. Estimamos algunos que va a ser entre el 66 al 70%. Y seguimos indiferentes. Y seguimos reforma y reforma y reforma y no electoral, y el abstencionismo, la indiferencia ciudadana sigue igual. Pero retomando, aquí el problema es que se pervirtieron tanto los partidos como los candidatos, como el número de candidatos, porque finalmente van a hacer nada. Entonces, esta es una situación grave que quisiera yo anotar y destacar desde ese punto de vista, que resulta lamentable de que todo este proceso la ciudadanía haya permanecido indiferente. Entonces son dos elementos: por un lado los partidos, el número de partidos que se incrementa y el resultado sigue siendo nulo en cuanto a la atracción ciudadana hacia los procesos electorales, aparejado con el número de candidatos y de oposición. Quiero destacar un elemento, la figura, no sé cómo la consideran ustedes, la figura de Alejandro Martí, un empresario a quien hace un año le secuestran y le matan a su hijo, un joven de 17, 18 años, le matan a su hijo, se constituye en un ONG, Alejandro Martí, demandando al país, a las autoridades de seguridad, y actitudes realmente de la persecución del delito. Hace no más de un mes acaba de hacer una declaración donde está pidiendo resultados, donde pide resultados y compromisos a los candidatos, y armó un boom que marcó la agenda incluso de las campañas electorales, obligó a hablar a candidatos, a emitir su opinión y fijar su postura, a diputados y senadores y partidos, todo el mundo a fijar su postura. Es una figura política, Alejandro Martí, que viene creciendo de manera importante en el escenario nacional, que incluso algunos hablan de que tiene interés o no de
participar electoralmente. Dejamos este tema abierto para que en cuanto regresemos de este corte comercial abordar el asunto de Alejandro Martí. Vamos a un corte comercial, regresamos. Manténgase en contacto con Pico de Gallo, 813-8040, 813-4400. Regresamos. Programa Pico de Gallo, y dejamos en el aire el cuestionamiento, la reflexión sobre la figura del empresario que ha marcado la agenda política en estos últimos 15 días, de Alejandro Martí. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Bueno, sí habría que separar dos cuestiones: su tragedia, ¿no? Su tragedia, que obviamente tiene la solidaridad de todo el país, y que vimos la manera tan dolorosa como sucedieron las situaciones, de una familia destrozada por esa tragedia. Y otra situación es la posición política que ha tenido, porque cuando se abordan las cuestiones electorales, pues es una posición política. De exigir a las autoridades que renunciaran si no podían, y que por supuesto no pueden y no van a renunciar, pasa a dar su opinión, su punto de vista, y formar una corriente de opinión en relación a el proceso electoral, sobre la actitud comprometida que deben de tener los candidatos. Yo no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. Los candidatos juran ante la Constitución cumplir y hacer cumplir la misma, y cumplir sus compromisos, y no creo que la Constitución esté por debajo de un notario público, ¿no? Es decir, le puedes dar 5 notarios públicos a un candidato, y si no cumple, no cumple. O sea, ese es el problema moral y ético de la política, que ya no se trata de llegar y firmar. Eso no significa nada, no es una garantía de nada. Y bueno, pues ahí creo que tiene una limitante Alejandro Martí, tiene una limitante de que no va un poco más allá. No que se radicalice, sino que profundice en algo más. Por ejemplo, en que haya una rendición de cuentas de los candidatos muy puntual ante el ciudadano, no ante sus militantes y su partido político, como lo hacen en algunos partidos, en donde no es más que un acto de fe político para estar dentro de la jugada, para ocupar el escenario de los medios y para aventarse un buen rollo, ¿no? No, ¿cuál es la rendición de cuentas ante los ciudadanos real? Porque un diputado puede asistir a las sesiones el 50% y nadie se da cuenta y nadie le dice nada. Puede en su vida legislativa proponer una reforma, una enmienda, una propuesta, no hacer ninguna de ese tipo de cosas y nadie le dice nada, nadie en este país. Rafael Herrera. La primera parte, coincido con Jesús, la primera parte es la bandera original del señor Martí, que es un cuestionamiento a todo el sistema de seguridad pública. Es decir, las dos grandes tragedias que vive el país en materia de inseguridad, una es el tema del narcotráfico y el otro es el tema del secuestro. Entonces, él, al momento en que irrumpe en el escenario, está cuestionando todo el sistema de procuración de justicia y de impartición de justicia. Cuando el señor Martí, a partir de esta circunstancia, traslada a lo político electoral su expediente de su hijo, su bandera, ahí ya provoca controversias. Yo coincido con Jesús que el asunto de ir ante un notario público para registrar los compromisos no fue una invitación lo más afortunado, porque evidentemente que no tiene un peso específico ni es un acto político de profundidad. Es decir, hasta los propios actores que en estos momentos están en la escena no estuvieron de acuerdo con esa circunstancia. ¿Qué va a suceder? Evidentemente que se deben de crear mecanismos de rendición de cuentas de los servidores públicos. Los mecanismos actuales son totalmente infuncionales. Debe de haber una auditoría con el propósito de determinar quiénes son realmente de los legisladores aquellos que cumplen a cabalidad su función.